¿Tú vinculas que a Quero llevó, Silva con el cartel de los soles? no tengo la menor duda. Él es un perpetrador de cada una de las decisiones que tomaron Nicolás Maduro, Diosdado Cabello. Él es un títere. Destacamento 47 de la ciudad de Barquisimeto. Allí me golpearon, me torturaron, me humillaron. Sufrí lo que luego conocería que son tratos crueles, inhumanos y degradantes. Rafael Quero Silva, el excomandante de la Guardia Nacional Bolivariana acusado de liderar allanamientos, torturas y represión brutal durante las protestas contra Maduro en 2013 y 2014 en el estado Lara, fue arrestado en Florida, Estados Unidos. Pero eso no es todo. Y es que víctimas aseguran que Quero Silva también tendría una presunta vinculación con el cartel de los soles, la red de narcotráfico que involucra a altos militares y pues funcionarios del régimen venezolano. Pero ¿quién es este personaje? ¿Y por qué puede ser tan importante y una ficha clave para Estados Unidos contra la dictadura de Venezuela? ¿Y ahora qué? ¿Qué significa esta detención hecha por ICE? ¿Será juzgado por crímenes de lesa humanidad? ¿O terminará siendo deportado a Venezuela para quedar esto impune? Y ojo, porque las víctimas y organizaciones de derechos humanos ya están moviendo sus fichas para evitar que lo deporten, porque según me relatan hoy, esto va mucho más allá de violaciones de derechos humanos, pues este caso pica y se extiende al régimen de Maduro. Aquí te cuento detalles. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Ricardo Sánchez Silva, Ricardo lo dice en las redes sociales, periodista venezolano en Washington, D.C., la capital de Estados Unidos, y hoy vamos a hablar de la detención de Rafael Quero Silva en Estados Unidos, un excomandante de la Guardia Nacional acusado de reprimir brutalmente a manifestantes en el estado Lara en Venezuela. Y atención porque tenemos entrevistas exclusivas con víctimas que vivieron en carne propia la represión liderada por Quero Silva. Carlos Dubront, víctima directa de la represión, nos cuenta su testimonio. Además conversamos con Eisler Vázquez y Andrés Colmenares, quienes no solo fueron víctimas de estos abusos, sino que también son coordinadores de la Fundación Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz, conocida como FUNPAZ, quienes denunciaron estos crímenes y proporcionaron testimonios contundentes ante el FBI para lograr la captura de Rafael Quero Silva. Pero antes de comenzar te pido que te suscribas, actives la campanita de notificaciones y le des me gusta y pues comparte el 1x10 periodístico. Envía este video por lo menos a 10 familiares y amigos por las distintas redes sociales y pues así me ayudas a vencer la censura y la desinformación. Y si estás fuera de Venezuela, pues estás en Estados Unidos o cualquier país fuera de Venezuela, puedes enviar super chats y super gracias para apoyar este proyecto periodístico independiente. Además, te invito a sumarte a nuestro Patreon para acceder a contenido exclusivo. Te dejo el enlace en la descripción y fijado aquí en los comentarios, también te lo dejo arriba. O sea, se escribe patreon.com/Ricardo lo dice. Únete a la comunidad y apoya este proyecto periodístico independiente. Arrancamos. ¿Quién es Rafael Quero Silva y por qué fue detenido? Se trata del teniente coronel de la Guardia Nacional Bolivariana que fue detenido en Florida, Estados Unidos, por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, conocido como ICE o la Migra, pues está acusado de liderar operaciones de represión, allanamientos y torturas contra manifestantes opositores durante las protestas entre 2013 y 2014 en el estado Lara, en Venezuela. Según informes de FUNPAZ, Quero Silva encabezó el destacamento 47 de la Guardia Nacional Bolivariana y se le atribuyen graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias y tratos crueles e inhumanos. Pero esta historia no termina allí, pues un grupo de víctimas dentro de la que están, con las que vamos a hablar el día de hoy, proporcionaron testimonios clave al Buró Federal de Investigaciones, el FBI, en Estados Unidos. Estos testimonios fueron determinantes para que las autoridades norteamericanas tomaran acción contra Quero Silva y evitaran su deportación inmediata a Venezuela, por lo menos hasta ahora, donde temen que pueda quedar impune o ser recibido como un héroe de la tiranía. Las víctimas de sus violaciones, como Eisler Vázquez y Carlos Dubront,
describen escenas de brutal represión. Eisler Vázquez, por ejemplo, fue alcanzado por disparos a quemarropa en el rostro durante las protestas en Barquisimeto, mientras intentaba escapar de una tanqueta, mientras Carlos Dubrón, por su parte, fue detenido arbitrariamente, golpeado y sometido a descargas eléctricas tras ser acusado falsamente de participar en actos vandálicos. Ambos testimonios reflejan el horror de aquellos días donde los manifestantes eran tratados como enemigos de guerra. El FBI llegó a mi casa sin yo conocerlos, sin yo esperarlos, y también tomaron nuestro testimonio. Son personas que han estado haciendo el trabajo. Es un trabajo que lleva mucho tiempo desarrollándose y hasta ahorita se capitaliza a través de esta detención. Esperamos que siga avanzando para que sea enjuiciado acá como violador de derechos humanos. Eisler, yo quiero preguntarte cómo defines tú, antes de conocer tu caso más a detalle, ¿quién es Rafael Quero Silva? Es un títere, un títere realmente. Es la persona que recibía órdenes, quizás de más arriba, de Diosdado Cabello, del mismo Nicolás Maduro, que son realmente la cabeza de toda esta gran organización, pero que para mantenerse en el poder pusieron a personas sin corazón a dispararle al pueblo venezolano. Veía un video de Quero Silva diciendo, no, es que no es, esa no es la orden no es dispararle, no le hemos disparado a nadie. Y mi caso es un testimonio palpable de que ellos dispararon a mansalva a la gente. Y no solo dispararle en la espalda como a mí, sino dispararles en la cara, marcarlos. No fui el único, Luis Montes de Oca recibió perdigones en el ojo, tuvo que ser intervenido también. Y así como Luis Montes de Oca, muchas personas también fueron heridas. FUNPAS documentó cada uno de esos casos. Él es un perpetrador de cada una de las decisiones que tomaron Nicolás Maduro, Diosdado Cabello. Él es un títere. Tú tienes una marca en tu rostro. Yo quiero que tú me digas qué significa esa marca para ti. Que la gente, primero, que me digas lo que significa para ti hoy día y que luego nos expliques cómo llegó esa marca a tu rostro. Identidad. Hoy yo no nací con esta marca y hoy me genera una identidad de la lucha. Cada vez que me miro en el espejo, recuerdo la lucha que hemos extendido por mucho tiempo por Venezuela, por nuestro país. Muchas personas me dijeron héroes. Creo que todo el que luchó en Venezuela, todo el que hizo algo para la libertad de Venezuela y sigue haciendo algo para la libertad de Venezuela, es héroe también. Y para mí esto es identidad, para mí esto es Venezuela. Quisiera que fuese algo diferente y no una cicatriz como esta, pero hoy esto es lo que me recuerda que soy venezolano, lo que estamos pasando y por lo que tenemos que luchar también. Cuéntanos cómo llegó esa cicatriz allí y el caso, cómo vinculas esto, cómo se vincula esto a lo que hoy pues es noticia, lo que esta semana ha sido noticia, que es la detención de Rafael Quero Silva. Cuéntame un poco del origen de esta cicatriz y cómo fue ese que te hicieron esa marca allí, las circunstancias en las que ocurrieron, para que la gente tenga un poco de contexto y conozca de primera mano tu testimonio, Eisler. Justo luego de las elecciones entre Enríquez Capriles y Nicolás Maduro, sabíamos que habíamos ganado las elecciones y los jóvenes, los ciudadanos, todo el mundo salió a las calles a exigir un conteo de votos. Sabíamos que habíamos ganado. El 14 de abril son las elecciones, el 15 había una marea de gente en mi ciudad exigiendo el conteo de votos y el día 16 no fue la excepción. Sabíamos que la exigencia no era de un solo día,
La única diferencia es que la orden del 16 era disparar. Y para que tengamos una idea, obviamente hay muchos rangos dentro de esta institución militar. Y nosotros, como comunidad, como protestantes, estábamos frente a un centro comercial, habían barricadas en el proceso, en toda la avenida, para que los militares, los policías, no se acercaran. Sin embargo, entre los militares que iban en moto, algunos que iban a pie, caminando, y unos que iban en tanquetas, comenzaron a quitar todo lo que estaba ahí y nosotros comenzamos a correr. Pensamos que no iban a llegar hasta donde nosotros estábamos, pero sí, se acercaron. Se para la tanqueta a un lado de mí y comienzan a dispararme. En el momento en el que me están disparando, yo estoy tirado en el suelo y esas personas, yo estoy boca abajo, esas personas me pudieron haber detenido y no lo hicieron. Comenzaron a dispararme. Me dispararon tanto que lograron impactarme 3 perdigones en la espalda y cuando siento el golpe de la espalda, levanto la cara e inmediatamente recibo los impactos de perdigón en la cara. 5 impactos. Me llevaron de ahí al hospital. En el hospital habían 17 personas heridas. No pudieron atenderme porque había mucha gente herida. Yo no era la prioridad. Y me trasladan a el Seguro Pastor Oropesa en la avenida La Salle. Y había una orden por parte de la que era directora del hospital en ese momento, no atender personas por protestas, que vinieran de protestas. Las personas que procedieron a dispararles, todos estaban bajo el cargo de Quero Silva. Y aunque él no me vio a la cara, aunque no me llevaron detenido al destacamento, él es responsable de todos y cada uno de los heridos de cada una de esas protestas luego del 2013. José Rafael Bermúdez es el nombre de la persona que me disparó. Me disparó tantas veces que dijo que lo había hecho porque se fracturó el dedo índice y que por eso me disparó tantas veces. Y el 16 de abril de este año se van a cumplir 12 años y él todavía sigue libre. A él lo ascendieron en el destacamento como héroe y luego nos enfrentamos ante el defensor del pueblo en ese momento, que hoy es el actual fiscal general. Nos enfrentamos ante él también. Tú dices que los médicos del Seguro Social Pastor Oropesa te atendieron a pesar de las órdenes de no recibir heridos. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué te dijeron los doctores? Yo conocí a la mayoría de los doctores que trabajan en la emergencia del Seguro Pastor Oropesa. Muchos de ellos incluso fueron mis amigos, me vieron crecer y cuando me vieron me atendieron. Pero había una orden estricta, no recibir a nadie que viniera de protestas. Ellos tomaron la decisión de atenderme para no dejarme morir, porque tenía en ese momento un sangrado en esta parte de la cicatriz. Estaba sangrando tanto que sabían que iba a necesitar sangre si no me intervenían inmediatamente. Fueron las 2 primeras cirugías de emergencia que tuve hasta que luego me sometí a cirugías estéticas para recuperar parte del rostro que había sido quemado. Sí, con respecto a las circunstancias, antes de pasar a a la detención de Quero Silva y tu testimonio allí, tú has mencionado que lo que se vivió allí fue como una guerra en ese momento. ¿Tú podrías profundizar un poco sobre cómo fue, por qué haces esta comparación en ese momento? Porque pasan los años, ¿no? Pero es importante preservar la memoria histórica para que esto nunca se olvide y cuando se recupere la democracia, jamás volver a caer en esto en el futuro. Yo quiero que me expliques un poco sobre esta comparación que hiciste. Si hay un enfrentamiento entre los ciudadanos y los militares. Mientras nosotros teníamos banderas, mientras nosotros cantábamos el himno nacional, ellos tenían armas, ellos tenían tanquetas, tenían motocicletas, vehículos para dispararle a la gente.
sí hubo una guerra. Y quisiéramos que no fuese sido así, quisiéramos que ellos fuesen tomado la decisión correcta. Va a pasar mucho tiempo y ellos pueden decir que no fueron ellos, que fue una orden de arriba o cualquier otra cosa. Pero la verdad es que ellos sí estuvieron ahí. Y lejos de ponerse en la posición de defender al pueblo, ellos prefirieron reprimirlo. Y por cada uno de esos actos que cometieron, tienen que asumir lo que les corresponde. La justicia va a llegar para ellos. Yo creo que esto es un mensaje para ellos. Sí, precisamente a propósito de la justicia va a llegar. Bueno, esta detención de Rafael Quero Silva, esta reciente detención de Rafael Quero Silva, parece ser una luz al final del túnel de esa justicia que va llegando o que va a llegar, porque está en un proceso en el que pues no hay una sentencia firme en estos momentos, él fue detenido, pero que tú me digas qué significa para ti esta detención. Cuando tú te enteras de que fue detenido, sabiendo el antecedente y lo que nos estás contando, ¿qué significa en el proceso de justicia internacional? Porque no podemos pedir justicia en una dictadura que es la misma que ha propiciado estos crímenes de lesa humanidad, ¿no? Hay un trabajo enorme, Ricardo, que tenemos todos aquí. Uno, que este video, que este mensaje que hoy a través de tu plataforma se pueda divulgar al máximo para que realmente logremos el objetivo. Apenas estamos en el primer paso y es que se logró la detención de Quero Silva. Pero entre más personas logren hacer visible, hacer eco de este mensaje, de que este militar que reprimió brutalmente a las personas en Venezuela sea juzgado aquí en Estados Unidos, esto es un trabajo de todos. Como organización estamos haciendo un trabajo de enviar cartas, de notificarle a la gente, congresistas, al mismo presidente, al vicepresidente, enviándoles cartas a través de nuestra organización para que ellos realmente lo enjuicien aquí. Sabemos que no va a ser algo tan notorio si no hacemos presión, si la gente no multiplica este mensaje, si la gente ve este video y lo comparte y comienza a difundir. Mira, Ricardo, no sé, les está pidiendo, gracias a ti por este espacio, les está pidiendo que realmente se exponga este caso para que esta persona sea enjuiciada aquí. Así habríamos logrado algo. En Venezuela definitivamente no va a ser juzgado con el peso de la ley que se merece. Tú me preguntas a mí qué significa Eisler. Y para mí significó dos cosas. Significó un mensaje claro para la gente que todavía cree que Venezuela puede ser libre, que hay justicia, que se puede hacer justicia. Esto es un mensaje. Hey, no te rindas. Y para los militares, si te equivocaste alguna vez, va a llegar la justicia para ti también. Y si todavía no lo has hecho, ponte del lado correcto. Comienza a defender a tu gente y toma la decisión correcta para que Venezuela realmente siga avanzando. Sí, claro, porque haber cometido estos actos y arrepentirse luego no te exime del cumplimiento de la ley, pero moralmente, espiritualmente, el, quizás pues tiene otro componente allí importante, ¿no? El hecho de que si estás arrepentido de lo que hiciste, pero, pero la justicia está ahí y está hecha para que paguen los responsables, ¿no? Eso es importantísimo y casos como el tuyo pues exponen esa necesidad. Ahora, hablando de la justicia, porque hablando con Andrés Colmenares, él me decía que aproximadamente desde 2019 viene esta investigación de Quero Silva. O sea que luego de más de 6 años es que esto empieza a rendir frutos en la detención de Quero Silva. Yo quiero que me hables de cómo fue ese proceso en el que tú pudiste dar tu testimonio, esa aproximación, si fue con el FBI o si fue de lo que obviamente se puede decir públicamente, y que me describas esa circunstancia porque de cierta forma
tengo entendido que fue una cantidad de víctimas que entrevistaron los cuerpos de seguridad de la ley de Estados Unidos para poder avanzar en esta investigación, ¿no? Carlos Dubrón y otras personas, no quisiera comprometer muchas personas, pero Carlos Dubrón fue víctima, estuvo frente a frente a Quero Silva, recibió amenazas e incluso la tortura que él tuvo mientras estuvo detenido fue porque ellos permitieron eso ahí mismo. Carlos Dubrón denunció, se abrió la investigación, muchas personas trabajaron en pro de que esto se hiciera. En algún momento también llegó mi nombre a esa investigación y sin yo esperarlo, tocaron la puerta de mi casa y me pidieron una declaración. La investigación siguió, todo, por supuesto, en algún momento con el trabajo que se iba haciendo, iba a caer y eso fue lo que vimos ahorita. Esta persona ha sido detenida por migración, está en un proceso migratorio y esperamos que más allá de eso también pueda asumir la justicia que le corresponde por lo que cometió en Venezuela. Ahora que quería que tú me des tu, tu apreciación, pero más que todo el mensaje para esas víctimas que quizás todavía no se atreven a denunciar y que incluso habrá gente que todavía está en Venezuela o en otros lados, ¿no? Para los venezolanos en Venezuela y en el resto del mundo. Sobre este avance, ¿no? Porque a veces la justicia a veces tarda, pero termina llegando. Como dices tú, pues es un proceso y ya el hecho de visibilizar, de que existan testimonios como el tuyo, como los de Andrés, como el de Carlos, que por cierto vamos a tener también en este espacio, pues es un avance significativo, ¿no? Pero ¿cuál sería hoy día, de cara a lo que está sucediendo aquí en Estados Unidos con Rafael Quero Silva y lo que se espera que ocurra en un panorama donde haya justicia? ¿Cuál es el mensaje para las otras víctimas y para los venezolanos en general con respecto a esto? Porque sin duda alguna esto marca un nuevo episodio en la justicia internacional para las víctimas de crímenes de lesa humanidad en Venezuela que no prescriben. Ya viene la justicia. Todas las personas que siguen creyendo que Venezuela va a ser libre, entiendan esto, ya viene la justicia. La detención de Quero Silva da inicio, rompe el velo a lo que va a ser el enjuiciamiento de las personas que cometieron delitos, que cometieron violaciones de derechos humanos en Venezuela. Esperemos que Quero Silva, si en algún punto él dice que se siente arrepentido, que mencione a Hernández Parabavit, a Rodríguez Chacón, a todas las personas militares, compañeros que trabajaron con él en este proceso, y que si él identificó a las personas que están aquí en el país, que fueron militares y que reprimieron, si él se siente tan arrepentido, que comience a señalar con nombre y apellido quiénes fueron. Esto es un llamado para todos. No nos rindamos, comencemos a multiplicar este mensaje porque sí se puede, sí se está logrando. Gracias, Eisler. Quiero agradecerte por tu valentía, por todo bueno, tú has pasado por un proceso súper largo. Hablábamos fuera del aire, incluso yo fui uno de los periodistas que te entrevistó cuando tú entraste a Estados Unidos y publicamos en el medio en el que yo trabajaba en 2019 un reportaje en el que hablábamos de ese proceso tuyo por la frontera, ¿no? Precisamente viniendo tú de estas circunstancias, viniendo de esta situación previa en Venezuela, habiendo fundado FUNPAS y todo lo que pasaste, aquel momento era noticia que un venezolano cruzara por la frontera sur y así lo dejamos documentado, ¿no? Y agradecerte por tu por lo que haces, no Sí. solamente por las víctimas, que es ya súper importante, sino
por todo el país, porque de cierta forma esto impacta a todo el país, porque el hecho de que la gente ya vea de que se está concretando acciones ya como detenciones, ya hace ver como que si hay un avance y ya la esperanza ya no queda tan efímera, sino que se empiezan a ver resultados, ¿no, Isler? Así es, así es. A ti te agradezco enormemente por jamás rendirte, por seguir haciendo esta ventana, construyendo esta ventana para que todos los venezolanos también podamos participar aquí, no solamente los venezolanos, todas las personas, tu comunidad hispana, porque ya hoy tienes una comunidad gigante que te ve y que cada vez sabe más de lo que está sucediendo dentro y fuera de nuestras fronteras. Pero ellos no son las únicas víctimas. Según la publicación Perdigones en la cédula, testimonios de las víctimas en la represión de Lara, publicado por FUNPAS, hay más de 20 relatos adicionales que detallan los abusos cometidos durante estas protestas. Nombres como Willy Armas, Eddie Peñas, Stephanie Brito y Lourdes Colmenares también aparecen entre los testimonios de quienes fueron golpeados, detenidos y torturados. Este documento expone no solo los crímenes de Quero Silva, sino el patrón sistemático de represión usado para acallar las protestas contra el régimen de Nicolás Maduro. En 2013, las elecciones presidenciales en las que el dictador Nicolás Maduro se proclamó como ganador por un estrecho margen, miles de venezolanos salieron a las calles para exigir el recuento de los votos. La respuesta del régimen fue inmediata: represión violenta dirigida en Lara, particularmente por figuras como Rafael Quero Silva. Un año después, en 2014, las protestas se intensificaron en todo el país exigiendo la salida de Maduro y rechazando la crisis económica y la inseguridad. Fueron días de plomo, gas y brutalidad que dejaron un saldo de 41 fallecidos, según cifras ofrecidas por el informe Castigados por Protestar de Human Rights Watch. Y ojo con este dato, porque según FUNPAS, Quero Silva utilizó el patio del destacamento 47 como un campo de concentración improvisado, donde se habrían practicado actos de tortura contra manifestantes, incluyendo a mujeres y estudiantes. Testigos afirman que muchos salieron con heridas de perdigones y quemaduras por el uso indiscriminado de gas lacrimógeno. Pero hay algo más. Según reportes de la prensa venezolana, en 2017, Quero Silva se encontraba en Estados Unidos solicitando asilo político. Sin embargo, su captura en Florida abre una puerta inesperada para que sus víctimas puedan finalmente ser escuchadas y se haga justicia. Pero pendiente con este dato, y es que en una entrevista con el programa La Noche de NTN 24, la colega periodista venezolana Doricer Alvarado reveló que se encontró cara a cara con Quero Silva en las calles de Miami y que fue la primera en sorprenderse al reconocerlo. Según sus declaraciones, Quero Silva no solo lideró la represión en Barquisimeto, sino además habría sido visto actuando como extra en una telenovela de una cadena televisiva aquí en los Estados Unidos. Fue este hallazgo el que motivó a la periodista a acudir a las autoridades y denunciar la presencia del presunto opresor en territorio estadounidense. Y para entender mejor el horror de estos días, escuchemos el testimonio de Carlos Dubront. Él fue detenido arbitrariamente, golpeado y sometido a descargas eléctricas tras ser acusado falsamente de participar en actos vandálicos. Su historia refleja cómo la represión no solo buscaba callar las protestas, sino infundir terror. Esto fue lo que me contó. Criminal cobarde, que una persona que luego de hacer estos actos tan atroces de violación de derechos humanos en Venezuela, muy cínicamente y muy cobardemente vino a refugiarse en esta hermosa nación, en Estados Unidos, luego de haber hecho todo lo que hizo, venir, como decimos nosotros los venezolanos, con su cara de tabla a este país, no solamente a estar, sino a vivir él y su familia y a beneficiarse del sistema. Te quería preguntar con respecto al caso tuyo. ¿Cómo empezó todo ese día que fuiste detenido? Para entrar un poco en contexto, ¿no? De que me cuentes un poco tu caso, cuáles fueron las circunstancias, qué estabas haciendo tú, en medio de qué protesta ocurrió esto, porque es importantísimo, siempre lo digo aquí, mantener viva la documentación de lo que está pasando y la historia, vamos a decir, la memoria histórica es fundamental. Ha pasado ya un tiempo largo, pero yo quiero que tú
como víctima directa, pues me refresques esas circunstancias de ese momento. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo ocurrió? ¿Y qué recuerdas de ese momento? Sí, mira, es importante explicar, entrar en contexto, a pesar de que las víctimas directas de estos actos o de estos criminales y nuestros familiares aún tenemos muy latente todo lo sucedido. También es cierto que estamos hablando de actos que pasaron hace 11 y 12 años. El tiempo pasa súper rápido. Mira, muy sencillo. Eso fue el día 15 de abril, el día martes 15 de abril, el día martes 16 de abril, posterior a las elecciones de abril del 2013, las elecciones presidenciales que se enfrentaron Nicolás Maduro y Enrique Capriles Radowski, que bueno, todos sabemos qué sucedió, la gente salió a las calles a protestar, hubo mucha impotencia por parte de todos los electores, y en el área de la ciudad de Barquisimeto mucha gente salió a protestar reclamando sus derechos. Las protestas fueron alrededor del CNE de la ciudad de Barquisimeto, y este personaje, este criminal, Quero Silva, se encontraba reprimiendo a diestra y siniestra a toda persona que saliera a protestar en ese momento. Aproximadamente a eso de las 12 del mediodía, luego ya yo estaba desde muy temprano protestando, coordinando el tema de la protesta y todo eso. 7 guardias nacionales me detienen de manera arbitraria, sin intermediar palabras, me caen a golpes, me roban. Yo tenía una cadena, me robaron la cadena. Yo tenía mi cartera, me robaron mi cadena. Tenía dinero en efectivo, el dinero en efectivo me lo robaron, absolutamente todo. Y me tienen muy cercano al CNE, a las instalaciones CNE. Aproximadamente a eso de las 5 de la tarde me llevan al destacamento 47. Una vez soy identificado en el destacamento 47, es importante esta parte de la historia, de que eso, porque digo que soy identificado, porque cuando él ve mi apellido, Dubrón, me preguntan de una vez qué soy yo del general Dubrón. Mi padre fue militar, murió en el año 2004, fue un general de la Guardia Nacional, que evidentemente conocía a Quero. Y Quero, cuando ve que tiene en su poder el hijo general Durón, me quiere tomar como una especie de trofeo, ya que él estaba recibiendo llamadas diciendo: mira, tienes el hijo general Durón, trata por favor de liberarlo, ¿qué está pasando? ¿Por qué lo tienes? Estaba protestando, no confundas las cosas. Y lo que hizo fue intentarme utilizar como un trofeo. Incluso estando adentro, tanto él como otras personas que él daba la orden de torturarnos, decían: tortúrenlo y hablen en público sobre quién es él, porque está aquí. Incluso durante toda la tortura que sufrimos estando detenidos, nos daban especies de discursos políticos invocando a la memoria de mi padre, diciendo: mira, tu papá estaría ahorita avergonzado porque su hijo es un escuálido, porque está protestando en contra de la revolución, etcétera, etcétera. Y cada vez que me decían esto era acompañado de un golpe, descargas eléctricas, cascazos. Nos daban con los cascos que usan los guardias de protección, nos daban cascazos, y bueno, y todas las demás cosas que ya ha sido público, narrado, y la manera sistemática como estas personas torturaron a todo aquel que fue detenido durante estas protestas. Carlos, tú describiste cómo los policías te interceptaron y golpearon sin razón. ¿Qué palabras usaron y cómo tú reaccionaste en ese momento en particular? ¿Tú pudiste identificar rostros en ese punto? Y tu vinculación, nos decía Eisler Vázquez, que tú pudiste interactuar allí con Quero Silva. Sí, mira, mi caso, bueno, identificar en ese momento de tanto descontrol, de tanta anarquía, mientras tú estás siendo detenido, difícilmente. Porque vengo de una familia militar, conozco los rangos que tienen los militares que portan en sus uniformes, y ya se me hace fácil saber que era un teniente, era un capitán, era unos sargentos, eran unos, ¿sabes? Eso, pero apellidos como tal, no. Recuerda que ellos tienen la protección que usan, como unos petos que usan, hace que no sea visible su identificación. Aparte que ellos saben que están siendo filmados, ellos saben que están siendo observados, ellos saben que están haciendo actos que van fuera de la ley. Por lo tanto, evidentemente no publican sus nombres. Sí, mira, palabras de todo. O sea, ahí hubo de todo, groserías que ni siquiera vale la pena nombrar, adjetivos que califican a las personas que somos opositores al régimen, como escuálido, majunche, y para de contar. Sí, estando detenido tuve mucha interacción directa con Quero, porque existe actualmente muchos amigos de por medio que conocen a él por el tema que te dije al principio de la entrevista,
de que vengo de una familia militar. Ujú. Y muchas personas quisieron interactuar. Mi mamá estaba en contacto con la mamá de él para el tema de mi liberación, que qué ha pasado, por qué me detiene, porque el tema, claro, acuérdate que todas estas, los familiares sufren mucho cuando tú estás siendo detenido porque la desinformación es algo que te carcome. Yo no me quiero imaginar lo que pudo haber sufrido mi mamá, mis hermanos, mis amigos afuera, mientras estaba detenido, que no tenían ningún tipo de información. Por lo tanto, también es una forma de tortura. Estando adentro tuve todo tipo de interacción porque cada ratico llegaban militares que nos conocen como, mira, ¿cómo tienes aquí el hijo de Durán detenido? ¿Qué pasó? Y él decía todas las barbaridades, quién lo manda escuálido, yo no le dije que estuviese protestando y todo eso. Incluso en varias oportunidades lo escuché decir que cada uno de nosotros era un trofeo para él, era un trofeo que le estaba pidiendo Caracas en ese momento. Tenemos que recordar de que, bueno, Venezuela, como muchos países de Latinoamérica, es un país que todo está muy centralizado. Por lo tanto, que un militar de una región que está a más de 300 kilómetros de la capital haga esto y sea tan protagonista, lo apasionó a él a que no solamente detuviera muchas personas, sino que él se encargó de que estas personas que estuvieron a su mando mientras estuvimos detenidos, diéramos este mensaje. Mira, fuimos torturados, hicimos esto porque recordemos que eso es currículo para tú subir en una posición de poder en el chavismo, que es una organización criminal. Entonces, esto lo que hizo fue que esa represión, particularmente en Barquisimeto, haya sido una represión no solamente en gran cantidad, sino en gran calidad, en el mal sentido de esta palabra. Cuando a ti te acusaron, tengo entendido que te acusaron de los destrozos en la CanTV. ¿Eso te explicaron algo? ¿Simplemente te señalaron como culpable? ¿Cómo fue esta circunstancia? Eso fue, y quisiera que me aclares, ¿eso fue parte de la justificación de tu detención? Cuéntame un poco de eso. Mira, como te dije en la pregunta anterior, hubo mucha anarquía. A mí me Ok. acusaron de todo. Incluso a mí me sembraron una máscara antigás que habrán conseguido ellos por ahí, me la sembraron. Incluso Ujú, hasta marihuana me sembraron a mí, que yo tenía un bolso, se pudo demostrar de que el bolso no era mío por las dimensiones del bolso, era como un bolso femenino, ujú, y o sea, se pudo demostrar. De entre eso también está que me acusaron, en ese momento se quemó la CanTV, también me estaban acusando, todo el lugar de detención donde yo estuve quedaba demasiado lejos a la CanTV. Por lo tanto, en una justicia tan parcializada como es la venezolana, nuestros abogados pudieron demostrar de que yo no tenía nada que ver con ese grupo, fue otro grupo. ujú. Pero es lo que te digo, o sea, hubo muchos personajes mientras que estuvimos detenidos que fueron, que sobresalieron, bien sea porque tenían un contacto, porque lo que sea, que nos quisieron colocar todos esos roles. Para él decir, mira, hasta el hijo de Dubrón se encontraba protestando, lo encontré quemando la CanTV, o sea, como argumentando cosas para justificar todo lo que hicieron en contra de nosotros mientras estuvimos detenidos, más allá de la violación del debido proceso, o sea, nosotros no tuvimos acceso a los abogados, sino hasta que pudimos llegar al edificio nacional cuando nos presentaron, esto luego casi de 48 horas de estar detenidos. Cada vez querían ellos justificar todo, aparte de que estando detenidos había personas que estaban heridas, ¿entiendes? No fueron asistidos. En mi caso particular, yo tenía toda la camisa rota, llena de sangre, me quisieron cambiar, yo no quise que me cambiaran, yo quería presentarme como yo estaba en ese momento para que supiera tanto el fiscal como el juez del caso en las circunstancias que nosotros estuvimos detenidos. Tú llegas allí cuando te presentan, ¿cuáles, no, si podemos recapitular, cuáles son qué tipo de lesiones o qué tipo de agresiones ya tú tenías allí? Sí, mira, yo llego y tenía, bueno, las lesiones que puede tener cualquier persona, que 7 desadaptados de la Guardia Nacional te agarran, ¿entiendes? Golpes en las costillas, rajuños, o sea, también yo intenté forzar que no me agarrara y bueno, más allá de estar agitado, estaba rajuñado y todo eso. Esa pregunta es importante porque estando detenido, quiero me asigna a mí mi custodia directa a un capitán de apellido Rojas. Ya haciendo la investigación sobre este capitán, me doy cuenta que este capitán es un capitán que había sido del Grupo de Acción de Comando de la Guardia Nacional. ¿Ok? Son personas que tienen conocimiento totalmente en temas de torturas, en dónde golpear y todo eso. Yo me quedé impresionado con este capitán, porque este capitán me pegaba a mí siempre en la boca del estómago.
y me daba un golpe, o sea, no un golpe normal como con el puño así, sino de una manera de que yo después de tantos golpes me revisaba y yo nada más tenía un rojo en la barriga, no tenía un morado así, ¿sabes? Como un golpe, una hematoma que tú dices, y yo cuando me estaban dando los golpes, yo debe estar morado por todos lados. Y era tan preciso estas personas, ¿sabes? Son expertos en tortura. Recordemos que para esa época ya tenían 13 años en el poder, 15 años. Imagínate ahorita cómo están, que ya tienen centros de detención especializados para tortura nada más. Tienen una policía especializada para tortura. Tienen lugares específicos para tortura. Y es por eso que es lo grave de este caso. Es lo grave de todos estos casos, de estas personas que se encuentran, que ya se volvieron expertos en temas de tortura. Trabajando como un brazo aislado, no, un brazo del cartel de los soles. Que mucha gente me dice, no, pero no tiene nada que vincularlo con el tema del cartel de los soles. Claro que sí. El cartel de Medellín también tenía su brazo agresor que se encargaba de hacer este tipo de cosas. Los carteles mexicanos también lo tenían, o lo tienen todavía. Entonces, estas personas, como Quero, son miembros del cartel de los soles que se encargaron de torturar a todas estas personas que estábamos denunciando en ese momento lo irregular que fue un proceso electoral. ¿Tú vinculas Que a Quero llevó, Silva con el cartel de los soles? no tengo la menor duda, es que es una matemática simple, es una matemática simple. O sea, Estados Unidos está pidiendo 25 millones de dólares por Diosdado Cabello, por Nicolás Maduro y otra cantidad por el ministro de la Defensa, por Padrino López. ¿Y de quién recibía órdenes directas en ese momento Quero Silva? Entonces, es una matemática simple que tenemos que sacar. ¿Entiendes? Quero Silva contestaba el teléfono y era directamente con Caracas. Ministro de Interior y Justicia, ministro de la Defensa, Diosdado Cabello y Nicolás Maduro. Aparte que Quero Silva pertenecía a un organismo militar que es parte del cartel de los soles, que es la Guardia Nacional. Y no podemos decir que Quero Silva era no, él era un subteniente, él era un sargento, no, él era un comandante que tenía a su mando un comando en cierta región en Venezuela, que en ese momento era protagonista de las protestas que estaban haciendo en ese momento por la coyuntura política. Claro. Entonces, ¿tú crees que Y es ahí, esto... y disculpa que te interrumpa, y es ahí donde nosotros denunciamos la impunidad que tiene este personaje en este país, que tiene casi 8 años en este país, siendo una persona miembro del cartel de los soles. Porque no solamente es la violación de los derechos humanos, es la vinculación que tiene esta persona con este grupo, con este cartel. Sí, siendo así, ¿tú crees que esta detención es instrumental, es crítica en el avance de las investigaciones, no solo en las violaciones de los derechos humanos, como en tu caso, o los crímenes de lesa humanidad que no prescriben, eso lo sabemos, sino además de eso, en cuanto a un avance en esta investigación? Porque la cabeza de Maduro, la cabeza de Diosdado y la cabeza de Padrino López están pedidas por narcotráfico. ¿Tú crees que esto puede ser un avance importante si Quero Silva se propone pues colaborar, ¿no? En este sentido? Sin duda, es que sin duda, mira, o sea, estamos en presencia de un momento histórico, no solamente para el exilio venezolano ni para la diáspora, es para también los Estados Unidos. Recordemos que recientemente el Tren de Aragua fue denominado como un grupo terrorista. ¿Por qué se denomina un grupo terrorista? Porque lamentándolo mucho, células de este tren entraron a los Estados Unidos de manera irregular, violentaron la confianza de este país y estuvieron aquí, es una realidad. Mataron personas, han traficado con drogas, han traficado con personas, prostitución, todo, etc. También es una realidad que el cartel de los soles entró a los Estados Unidos y uno de sus representantes fue Quero Silva, y por más de 8 años. Y hizo lo mismo que hicieron los delincuentes del Tren de Aragua. Lo único que este se estuvo bajo un perfil hasta que muy imbécilmente salió de extra en una novela, ¿entiendes? Pero sí vulneró la seguridad. Aparte de eso, quiso o pretendió o lo hizo en cierto punto el sistema judicial de este país. El sistema de justicia lo utilizó a su favor, se favoreció, vivió, tiene un social security, tiene un permiso de trabajo. ¿Sí me entiendes? Hizo fraude con una aplicación de asilo, donde una de las preguntas muy claras de la aplicación de asilo es: ¿ha usted perseguido a una persona mientras usted estuvo en su país? ¿Y quién más perseguidor que este hombre? Ahora, con respecto a tu
a tu rol en esta investigación, ¿tú pudiste declarar a la FBI o agentes de seguridad o de la ley aquí en Estados Unidos previamente? Porque tengo entendido que esta investigación, según me he informado, pues tiene desde 2000, aproximadamente 2019, sí, ya son más de 6 años que se le está siguiendo el rastro a Quero Silva. Entonces, saber un poco cómo fue tu aproximación o tu aporte en ese sentido para lograr esto que es un paso más, a pesar de que todavía no hay una sentencia y el proceso de investigación sigue, pues esta detención es un paso importante, ¿no? Sí, mira, por temas de investigación, bueno, evidentemente sabrás que tenemos limitaciones de declarar este tipo de cosas, pero sí, no solamente yo, tenemos que recordar de que por, por, por razones evidentes hay muchísimas personas tras estos casos. Estamos hablando de centenares de personas, cuidado si no son miles de personas que están involucradas en este caso. Sí, las distintas agencias federales, no solamente el FBI, sino otras agencias nos han contactado para brindar nuestros testimonios, incluso con muchas de ellas para confirmar nuestros testimonios, porque ya lo saben, y poder colaborar lo más que podamos en el momento que sea necesario o que encontrarnos a este criminal en una corte en los Estados Unidos. Eh, es impresionante ver cada vez que logro publicar algo en las redes sociales, cada vez me entero de más y más víctimas directas e indirectas que durante todo este tiempo tuvieron que estar callados. ¿Por qué? Porque vivían en Venezuela, tenían familiares allá y todo eso. Ver cómo mujeres mayores me han escrito adjetivos describiendo a este criminal, diciendo, él me sacó de mi casa, me humilló, me sacó desnuda, me expuso ante todos mis vecinos, me dijo que yo era una escualia. O sea, casos de casos. Tú lees en todos mi lista de Instagram, de X, y puedo tener cantidad de mensajes explicándome, diciendo, mira, él me hizo esto, me detuvo, mi carro me lo dañó, me partió los vidrios. O sea, cualquier cantidad de acciones que hizo este criminal durante su tiempo de poder en Venezuela. Sí, ahora yo quiero que me des tu opinión en particular sobre esta detención como tal en cuanto a justicia internacional, porque ya sabemos que en Venezuela sigue la dictadura y mientras que esté la dictadura no puede haber justicia transicional, tiene que haber una transición hacia la democracia para que ocurra una justicia transicional y reparación de las víctimas que en este sentido, ¿cómo ves tú esto bajo la luz de la justicia internacional? Estados Unidos se ha retirado de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Bueno, sabemos que ha habido ciertos encontronazos allí con la Corte Penal Internacional. Bueno, es más un tema político de esta administración. Pero me decía el propio Andrés Colmenares, hay tratados, bueno, que están firmados e incluso por el tema de castigar crímenes de lesa humanidad, independientemente de que se hayan cometido en otro territorio, ¿no? Estando él ya en territorio estadounidense, Quero Silva, ¿no? Porque además esto es un monstruo más grande, tú mismo lo mencionabas. Está el tema del narcotráfico, está el tema de violaciones a los derechos humanos, por supuesto, ya lo sabemos, pero también el tema del narcotráfico. ¿Cómo ves tú en términos de justicia internacional esta detención? Porque esto es algo que ahora es noticia, pero como lo decía hace un rato, pues tiene años en un proceso de investigación, ¿no? Sí, mira, María Corina lo dice muchas veces, tenemos que demostrarle al régimen que quedarse en el poder tiene un gran costo. Y es por eso que te dije en una de las preguntas anteriores, estamos en presencia de un momento histórico. Y ahí es donde va mi invitación. Tenemos que unirnos esa Venezuela decente, esa Venezuela digna, esa Venezuela que realmente quiere un cambio para nuestro país para bien, no un cambio de cambiar este para poner a otro porque yo quiero, y unirnos en este momento histórico que estamos pasando para que los ojos, no solamente de los Estados Unidos, sino del mundo volteen a ver esta detención. Sé que hay mucho hermetismo y es producto de la investigación, es producto de el nivel de criminalidad de esta persona. Este se puede definir, tú agarras el Código Penal venezolano, lo lanzas así y cae, cualquier delito lo tiene que decirlo. No tengas la menor duda. No tengas la menor duda. Y es por eso que el mundo tiene que voltear a este caso. Te decía que hay mucho nerviosismo con el tema de su detención, de que lo tiene ICE. ¿Por qué?
porque puede que lo deporten, dice, o sea, la mayoría de expertos en el tema hablan sobre esto. Y es ahí donde nosotros como comunidad tenemos que unirnos para voltear y que todo el mundo se dé cuenta de que estamos en presencia de un representante de la narcodictadura en los Estados Unidos. Que no solamente son los derechos, son las violaciones de derechos humanos, que no es menor cosa, sino que es un criminal integral que representa al gobierno de Venezuela, al régimen de Venezuela, al cartel de los soles en este país. Y que no estuvo aquí por 6 meses, ni estuvo aquí como el tren de Aragua que empezaron a entrar a partir del 2021, 2022, no. Tiene aquí desde el 2017. Conoce el sistema, vive en el sistema, sus familiares viven aquí, se ha aprovechado del sistema y está en este momento aquí. Entonces, es ahí donde Washington tiene que voltear a ver a quién tienen detenido. El mundo entero tiene que voltear y presionar a los Estados Unidos y decirle, tienes detenido un criminal y tenemos que aprovechar ese momento. Claro, sí, totalmente bien. Carlos, quiero agradecerte por estos minutos y ponerte, por supuesto, a disposición esta plataforma para seguir denunciando y amplificando la voz de este tipo de casos, porque aunque estos delitos o estas violaciones ocurrieron hace años, la dictadura sigue en el poder y ahora es que hay casos que tienen que ser procesados tanto por la justicia internacional como el día de mañana en la justicia transicional que haya en Venezuela, en democracia, pues mantener la memoria histórica viva en muy buena parte es fundamental y el testimonio de las víctimas es clave allí. Así que quiero agradecerte, Carlos. No, igual para mí es un placer y también agradecerte a ti que utilices esta plataforma, que utilices tu tiempo, que utilices tu profesionalidad para que puedas transmitir este mensaje. Bien, de verdad gracias. lo agradecemos mucho, no solamente en mi nombre, también en nombre de FUNPAS, muy agradecido contigo. La detención de Rafael Quero Silva en el centro de Crum North en Miami abre un escenario complejo para la justicia estadounidense. Las acusaciones que enfrenta en Venezuela son lo suficientemente graves como para considerar un proceso judicial por crímenes de lesa humanidad. Esto se basa en el principio de jurisdicción universal, una doctrina del derecho internacional que permite a los tribunales de un país juzgar a individuos acusados de cometer crímenes graves como genocidio, crímenes de lesa humanidad y tortura, sin importar dónde se cometieron esos delitos, y sin necesidad de que las víctimas o los perpetradores sean ciudadanos de ese país, según publica Amnistía Internacional. En el caso de Estados Unidos, hay antecedentes legales y leyes federales, como la Ley de Protección a las Víctimas de la Tortura de 1991, que permite a los tribunales procesar a individuos acusados de tortura y ejecuciones extrajudiciales en el extranjero. Cito, Amnistía Internacional comparte la opinión ampliamente expresada por la comunidad internacional de que ciertos delitos, entre los que se mencionan expresamente el genocidio, los crímenes contra la humanidad, los crímenes de guerra, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y la desaparición, son tan graves que constituyen un delito contra el conjunto de la humanidad y por lo tanto todos los estados tienen la obligación de llevar a los responsables ante los tribunales. Esta opinión se recoge en el preámbulo del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Publicó la organización en el documento que data de la fecha de diciembre de 2001. En este contexto, las acusaciones contra Quero Silva podrían considerarse suficientes para que el Departamento de Justicia estadounidense inicie un proceso legal en su contra bajo estas leyes. Sin embargo, la aplicación de la jurisdicción universal ha sido objeto de debates y controversias a nivel internacional, incluyendo Estados Unidos, aunque existen leyes que permiten procesar a extranjeros acusados de crímenes graves como torturas y ejecuciones extrajudiciales. Los tribunales estadounidenses suelen manejar estos casos con mucha cautela. Esto se debe en parte a las implicaciones diplomáticas y políticas que pueden surgir al juzgar a exfuncionarios de otros países. En el caso de Rafael Quero Silva, la decisión de procesarlo dependerá no solo de la gravedad de las acusaciones, sino también de la disponibilidad de las pruebas sólidas y testimonios verificables que puedan sostener el caso ante un tribunal federal. Además, la posición del Departamento de Estado podría influir significativamente, especialmente considerando las tensiones existentes entre Washington y el régimen de Nicolás Maduro, porque también juega un rol crítico el involucramiento en crímenes vinculados presuntamente
con narcotráfico y de ser así, esto agregaría un componente adicional al caso. No solo se trataría pues de crímenes de lesa humanidad, que de por sí ya constituyen crímenes graves, sino de investigaciones en curso de Estados Unidos sobre narcotráfico. Recuerden que la cabeza de Maduro, Diosdado y Padrino López tienen precios por parte de Estados Unidos precisamente por narcotráfico. Sin embargo, aunque hay víctimas que vinculan a Quero Silva con el cartel de los soles, como dos de las que entrevisté en este mismo espacio, pues le correspondería a la justicia estadounidense determinar responsabilidades. Andrés Colmenares, quien también habló conmigo en exclusiva, ha sido enfático en que juzgar a Rafael Quero Silva en Estados Unidos sería el mejor camino para luchar contra la impunidad y garantizar la justicia para las víctimas, apoyándose en las leyes internacionales que permiten procesar a extranjeros acusados de crímenes graves. Para entender la magnitud de estos crímenes y la importancia de que Quero Silva pues enfrente la justicia en Estados Unidos, vamos a escuchar lo que me dijo Colmenares, miembro y fundador y coordinador de FUNPAS, quien también fue víctima de Silva. Perdigones en la cédula. Recopila testimonios de más de 20 víctimas. Ahí lo estás mostrando en pantalla. Yo quiero que me digas cómo fue el proceso de recolectar esos relatos y garantizar la autenticidad, veracidad, confirmación de fuentes y cómo fue ese proceso. Y ahí que me menciones el rol de Quero Silva en esta represión, pero en líneas generales para hablar de los testimonios y de esta recopilación. Sí, Perdigones en la cédula nace de un artículo de opinión escrito por Leonardo Padrón, con el cual nos reunimos en Caracas varias víctimas. Les dimos nuestros testimonios y él sacó esta crónica maravillosa que publicó el Diario Nacional en aquella época de manera impresa. A partir de allí, entendemos que lo que estábamos viviendo, las víctimas, tenía que ser trabajado bajo la premisa de las 3D con las que trabajan los defensores de derechos humanos, que es documentar, denunciar y difundir. Entonces nosotros empezamos a documentar cada uno de los casos, incluyendo los nuestros, de manera fidedigna en el momento. Simplemente grabábamos el testimonio. Luego, por el proceso de la documentación, generamos lo que era la segunda D, que es la denuncia. Nos fuimos al Ministerio Público, aunque no creíamos y tampoco seguimos creyendo que sea un ente gubernamental donde podamos conseguir justicia, pero es importante, incluso el tiempo nos ha dado la razón, porque esas mismas denuncias que nos recibieron en el Ministerio Público son las que reposan actualmente en el expediente de investigación contra Quero Silva. Y por último vino la difusión, que es la tercera D, que es muy importante también, que va concatenada una con otra, y tuvimos la necesidad de reflejar nuestros testimonios en este libro llamado Perdigones en la cédula, en el cual fue un proyecto que conseguimos, ahora que se sataniza tanto el patrocinio y la financiación de algunas organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil, conseguimos que nos patrocinara otra organización de derechos humanos en la República Checa, People in Need, y contratamos a 3 maravillosos periodistas larenses quienes se encargaron de visitar a las 24 personas, incluyéndome, para recopilar los testimonios y así llevarlos a esta obra final que es Perdigones en la cédula. Lo coincidencial de todo es que, como cada periodista, los 3 periodistas se dividieron el grupo de trabajo, entrevistaban a diferentes víctimas. Cuando tú lees el libro, cuando leemos el libro, coincidimos todos en señalar, por lo menos en casi el 80% de los testimonios, la presencia de Quero Silva y la presencia de su segundo al mando, que era el capitán L. Rojas. Es así como yo me entero, por ejemplo, leyendo el testimonio de Carlos Dubrón, quien estuvo detenido el mismo día que yo, pero él estaba dentro de una selva. Yo estuve en el patio general viendo las torturas y siendo torturado, como tenemos la triste coincidencia de que compartimos el mismo agente represor, que es el capitán L. Rojas,
y varias víctimas, entre ellos Lourdes Fonseca, Stephanie Brito, señalan a Quero Silva como uno de los responsables que dirigían las protestas. Incluso a las femeninas, según los testimonios que tenemos allí, Keila Brito, su hija, Lourdes Colmenares, Stephanie, señalan que les cortaron el cabello dentro de las instalaciones del Departamento Militar número 47, ahora 121. Todo eso con el único objetivo de humillar y de sembrar el terror. Sí. ¿Me puedes repetir el nombre del capitán? L. Rojas. Ok. Ahora, No supimos particularmente, nunca cuál era el nombre. mm, tu caso y en la conexión con Quero Silva. La conexión mía con Quero Silva es que mientras yo estuve detenido de manera arbitraria por más de 7 horas 6 y 7 horas en el destacamento militar, en el patio del destacamento militar, donde fui víctima de torturas, malos tratos, de tratos crueles, inhumanos y degradantes, yo observé cómo Quero Silva eh, dirigía lo que era la represión. Él no tocó a ningún chico, pero sí dirigía a quienes golpear y cómo golpear, Ujú. con el capitán L. Rojas. Entonces, en el momento en que yo lo veo, yo desconozco realmente el mundo militar, no sé nada de los altos mandos ni nada, pero sí sabía que evidentemente este personaje nefasto estaba allí dirigiendo personalmente las torturas que recibíamos nosotros sobre lo conversado. Sí, sobre la conexión tuya, la conexión con Quero Silva y lo que me dijiste que veías Vale, con respecto a vale, que las directrices. precisamente esa conexión es la que me hace a mí atestiguar en la investigación que llevan adelante agentes federales. Ok, eso te Vamos iba a con esa. preguntar. Dos cositas. Que me cuentes cómo fue, que me condenses cómo fue tu caso, en qué momento Vale, te detienen y qué tipo de torturas sufriste y tu rol en esta investigación que lleva a Quero Silva a la vale, detención. perfecto. Vale. Bueno, yo fui detenido en abril del año 2013, el 16 de abril del año 2013, por participar en unas protestas ciudadanas en las que le estábamos exigiendo al Consejo Nacional Electoral la auditoría de los votos de la reciente elección presidencial que se había realizado 48 horas antes. Allí, en plena manifestación, fui detenido personalmente por el capitán L. Rojas, quien me trasladó hasta el destacamento 47 de la ciudad de Barquisimeto. Allí me golpearon, me torturaron, me humillaron, sufrí lo que luego conocería que son tratos crueles, inhumanos y degradantes. Estando en ese destacamento, en el patio, observé personalmente cómo Quero Silva dirigía y se regocijaba mientras nos torturaban a las diferentes víctimas que nos encontrábamos allí. Por supuesto, el rostro de este criminal no se me pudo olvidar nunca y luego del proceso interno de entender todo lo que había transitado yo, de todo lo que estaba ocurriendo, de encontrarme humillado bajo la bota militar. De hecho, mi testimonio en el libro Perdigones en la cédula se llama Andrés Colmenares bajo la bota militar. Yo entendí en ese momento como un ciudadano más que debía levantar la voz de protesta ante lo que estaba ocurriendo, porque precisamente no quería que ninguna de mis hijas o ningún joven en un futuro estuviera bajo la bota militar. La triste coincidencia es que en el año 2017, bueno, tú lo sabes, mi hija Paula Colmenares fue detenida en Caracas bajo el mismo contexto de las protestas ciudadanas cuando tenía 17 años y era una estudiante de Derecho en la Universidad Central de Venezuela, y la foto emblemática es de Paula pisada por la bota militar. Entonces, una coincidencia muy ruda y muy difícil para mí. Sin embargo, producto de la formación de varios años en materia de derechos humanos de organizaciones como las que ya he comentado, me permitió a mí seguir adelante junto con mi hija, y el haber estado como testigo presencial de observador de las torturas de Rafael Quero Silva en el año 2019, en enero del año 2019, me contacta un agente del FBI, este, donde me hace una serie de preguntas y me consulta si yo tengo pruebas de lo ocurrido, si yo realmente denuncié eso
y le presenté a la gente del FBI, estando ya yo en España, todas las pruebas que habíamos recopilado en FUNPAS, incluyendo, por supuesto, mi testimonio. Entonces, este agente del FBI me solicitó si yo podía declarar ante un juez federal, ante un fiscal federal en, en, en España, y ellos se trasladaron a España y me entrevistaron a mí y a un par más de víctimas que realmente yo nunca tuve el conocimiento de quiénes eran, pero sí sé que en ese proceso de investigación que inició esta agencia federal americana, hay más de 25 testimonios que declaran como primera persona responsable de la violación, de la vulneración de nuestros derechos humanos a este teniente coronel Rafael Quero Silva, que fue descubierto participando en una telenovela en Miami. A pesar de que ya nosotros sabíamos que Quero Silva se encontraba en suelo norteamericano, eso fue lo que nos hizo actuar y brindar nuestro testimonio a este agente federal para la investigación, y es ahí donde donde se le sigue este proceso por parte de un fiscal federal. Paradójico, ¿no? Que precisamente venga al país donde donde lo pudiesen haber investigado, y en efecto lo están investigando, contra crímenes de lesa humanidad, ¿no? Bueno, yo he dicho en estos últimos días donde, como si se quiere, está en la ola de la información el caso de Quero Silva, que no, yo creo que no es una coincidencia que esté en la Florida. Hay que entender que Nicolás Maduro y Diosdado Cabello y otros personajes están siendo señalados y tienen precios por su captura, por ser quienes dirigen el cartel de los soles. Quero Silva es una ficha importante de la dictadura venezolana, y a mí particularmente no me sorprendería nada que Quero Silva sea parte del cartel de los soles en Estados Unidos, o incluso haya estado comprometido en la dirección y entrenamiento del Tren de Aragua que hace vida en Estados Unidos. Creo que no es ni siquiera una exageración. Yo procuro serlo bastante pragmático, porque estamos hablando de que estamos denunciando a un cartel internacional, a un régimen que trabaja en base a la tortura, a la extorsión, al narcotráfico, que son delincuentes que están en el poder, y es bastante delicado. Pero entonces, yo creo que más que paradójico, creo que van cuadrando las cuentas como para entender que estaba en Florida, que es uno de los centros de recepción de droga de América, de Colombia y de Venezuela, pasando por México, por supuesto, y de todos conocido la presencia de miembros del Tren de Aragua que han sido recibidos en Venezuela como héroes. Yo creo que más que paradójico, yo creo que es una realidad que creo que el gobierno actual del presidente Donald Trump está leyendo, quizás para algunos muy exagerado, para otros está haciendo lo correcto, pero creo que está haciendo una lectura de lo que pudiera estar ocurriendo en este caso particular de venezolanos con expediente delincuencial. Sí, sí, claro. Claro, ahí entra ya un tema más complicado, porque aquí hemos hecho seguimiento desde mi podcast Ricardo lo dice migrando. He entrevistado a familiares de, por ejemplo, migrantes que mandaron a Guantánamo, que aseguran que no tenían antecedentes criminales. Yo pude acceder a un par de antecedentes criminales de Venezuela que estaban limpios, por ejemplo. Entonces aquí hay denuncias de violaciones del debido proceso, etcétera. Pero son cosas que están No, pasando yo en estoy medio de todo esto, ¿no? Sí, no, estoy completamente de acuerdo. Como activista de derechos humanos, creo que la administración de Donald Trump se está saltando pasos necesarios que le permitan a las personas detenidas ejercer su derecho a la defensa. Entiendo, porque conozco el sistema judicial en Estados Unidos, que se han presentado algunas demandas para contrarrestar estas medidas arbitrarias del efecto de Donald Trump, pero no podemos separar la realidad de lo que está ocurriendo detrás de esa medida, Sí, y es que probablemente una pequeña minoría de estos migrantes sí tengan estos antecedentes claro, claro. delincuenciales. Ahora, Andrés, ¿en qué año fue eso que el FBI te fue a tomar testimonio a España? El proceso de investigación comienza en el año 2019. A él lo detectan en el año 2018, a finales del año 2018, pero es formalmente en el 2019
donde comienzan a recibir las denuncias nuestras, de nuestros testimonios. O sea que esto Eh, después de 6 años es que está empezando a rendir fruto. Totalmente, totalmente. Nosotros estimamos y creemos que Quero Silva pudiera estar en Estados Unidos desde el año 2016-2017, porque en el transcurso de las protestas ciudadanas del año 2017, la figura de Quero Silva ya no estaba en ningún destacamento militar. Nosotros en el Observatorio de Conflictividad Social que trabajamos durante un par de años desde FUNPAS, llevábamos un registro y pormenorizado incluso de los militares responsables de los diferentes destacamentos militares en la región. Y la figura de Quero Silva se desaparece, se desvanece. Cuando luego aparece, ya a través de un contacto en Venezuela, sabíamos que se había ido a Estados Unidos, pero no sabíamos específicamente en qué parte estaba. Entonces, es cuando aparece en televisión en el 2018 que comienza a rodar el proceso de la investigación después de la denuncia que realizó Doricel Alvarado, la periodista, y miembros de FUNPAS, incluyéndome. Es ahí cuando la gente del FBI, en noviembre del año 2019, viajan a España, me entrevistan a Ujú. mí. Ese mismo año viajan a Colombia, entrevistan a un par de víctimas de la represión de Quero Silva y después entrevistan a varios compañeros también en Estados Unidos. Es decir, que desde el año 2019 está la investigación abierta contra Quero Silva. Ahora, la detención de Rafael Quero Silva en Estados Unidos abre, sin duda alguna, Andrés, un capítulo, un nuevo capítulo, ¿no? Para estos casos. Yo quiero que tú me digas cuál crees tú que es el impacto que pueda tener esto en la búsqueda de justicia para las víctimas y, por supuesto, contra el régimen de Nicolás Maduro, que todavía se insiste en aferrarse en el poder y que me lo des desde la perspectiva de la justicia internacional, ¿no? Claro, aquí voy a hacer varios matices si me lo permite. Primero que la detención de Quero Silva se enmarca en un proceso de migración producto del trabajo que viene haciendo este departamento del ICE en Estados Unidos. Inmediatamente cuando lo detienen, no tenemos los detalles cómo fue la detención, en lo que meten su ID, su carnet de identidad, se percatan que este personaje tiene una investigación federal abierta en Estados Unidos, le comunican al FBI cómo funcionan las instituciones en Estados Unidos, el FBI le transmite toda la información de la causa de la investigación que se sigue adelante contra él y nos comunica a nosotros las víctimas y testigos que este personaje estaba detenido. Yo personalmente me he comunicado con el agente que lleva el caso y él me ha asegurado que la presentación de Quero Silva, que se estima sea a final de este mes de marzo del 2025, el FBI como departamento de investigación va a hacer todo lo necesario para que no sea deportado a Venezuela, sino que siga adelante su proceso de investigación y pueda ser presentado ante un juez federal para que sea juzgado. Ahora, hay diferentes versiones, quizás por desconocimiento, Ricardo, que hablan de que es imposible que una persona esté siendo investigada por un delito que haya cometido, por unas denuncias que haya cometido en otro país. Sin Ujú. embargo, Estados Unidos, a pesar de que no es miembro de la Corte Penal Internacional, a pesar de que se retiró recientemente de, de, de algunos pactos, de algunos departamentos, del Departamento de Sí, Derechos el Humanos, del Consejo de Comité de Derechos Derechos Humanos de Humanos, la perdón, ONU. de la Ajá, sí. ONU. Sí, Ujú. de ese Comité de Derechos Humanos de la ONU también El podemos comité. hablar porque Ujú. es un Comité de Derechos Humanos muy político. Ujú. Pero bueno, en fin, ellos se retiraron, no lo reconocen. Estados Unidos como Estado ha firmado y ha suscrito convenios y pactos internacionales que no se pueden retirar, tienen la obligatoriedad de cumplimiento. Entonces, Ujú. uno de esos tratados internacionales establece que si en territorio norteamericano se encuentra una persona que haya sido acusada por víctima de violación de derechos humanos por crímenes de lesa humanidad, Estados Unidos tiene la obligatoriedad de por lo menos iniciar un proceso de investigación y de abrir un juicio. Uno de los casos más recientes que pueden describir este caso o esta situación
es el del el del hijo del presidente de Liberia, este país africano que fue acusado de crímenes de lesa humanidad en este país, en Liberia, se fue a Estados Unidos a vivir del exilio dorado y fue detenido y se encuentra, fue sentenciado incluso por un juez federal y se encuentra detenido en una cárcel de Estados Unidos. Entonces acá hay varios precedentes que se pueden establecer allí y de los más famosos y de los más conocidos, por ejemplo, el Chapo Guzmán. Chapo Ujú. Guzmán no cometió ningún delito en territorio norteamericano, pero sí fue sentenciado en Estados Unidos, extraditado a Estados Unidos, capturado en México, si no me falla la memoria, y se encuentra detenido y preso en Estados Unidos. Y si nos vamos al más mediático, Pablo Emilio Escobar, quien los crímenes los cometió en Colombia, pero estaba siendo solicitado por Estados Unidos por el delito de narcotráfico. Entonces, Claro. a mí, volviendo al pasado, no me extrañaría que Queiroz Silva se le sume un nuevo expediente, un nuevo caso a su expediente, que es el de la participación en el Cartel de los Soles, porque evidentemente es una ficha del chavismo. Sí, no, es importantísimo lo que dices, porque para que la gente entienda un poco el rol de la justicia internacional y países como Estados Unidos, más allá de las decisiones políticas que esté tomando la administración de Donald Trump en estos momentos y que algunos puedan estar de acuerdo, otros radicalmente opuestos, pero que de cierta forma los derechos humanos no deberían estar politizados en términos de países con libertades, ¿no? O donde se defiende la libertad y donde la democracia es la bandera principal, como es Estados Unidos, porque sabemos que en las dictaduras, pues bueno, eso es mucho pedir. Las dictaduras son violadoras de derechos humanos, ¿no? Eh, Mira, y quería yo preguntarte para cerrar el rol de FUNPAS que en apoyo a las víctimas, en términos vamos a decir, ¿qué otro tipo de asistencia han prestado ustedes? De asistencia legal, psicológica, qué tipo de apoyo, además obviamente ya el hecho de abrirles las puertas para que para brindar sus testimonios, para enlazar con otra de las víctimas y poder a lograr lo que se logró hoy día, ¿no? Que es que por lo menos Queiroz Silva esté detenido, ya esto es un avance, ¿no? Y el mensaje que le mandas a otras víctimas que aún no han denunciado, porque quizás ahí no están todas, ¿no? Y que estén, y que bueno, no han denunciado quizás lo que sucedió, considerando la situación actual que vive Venezuela. Para eso, esas dos cosas para cerrar, Andrés. Por supuesto. Yo quisiera hacer un spoiler, como se dice ahora, y dar una buena noticia que nos reivindique a todas las víctimas, y es que Queiroz Silva sea detenido, que siga detenido en Estados Unidos, que sea enjuiciado por la justicia norteamericana y que pague una condena. No, nada nos gustaría más, no en el plan de la venganza, sino en el plan de la reivindicación de la justicia y la libertad, ver a este personaje con una braga anaranjada. Sin embargo, no está en nuestras manos lo que pueda ocurrir, pero sí podemos seguir trabajando para que se conozca no solo este personaje nefasto, sino tantos otros que viven actualmente en Estados Unidos. Recientemente el portal Armando Info acaba de sacar una primera publicación de un trabajo de investigación donde establece que hay más de 256 personalidades del chavismo, tanto militares como civiles, que tienen empresas creadas en el estado de la Florida solamente. Entonces, es una labor muy ardua, muy larga y pudiera ser incluso hasta desgastante. Yo entiendo como víctima que podamos sentirnos en la desesperanza viendo cómo anteriormente los sobrinos de Silvia Flores, Alex Saab y tantos otros han sido devueltos y cambiados, incluso intercambiados por presos en Estados que estén en Venezuela, que sean norteamericanos. Sin embargo, como eso no está en nuestras manos, sino seguir adelante documentando, acompañando y denunciando, eso es lo que vamos a hacer desde FUNPAS, porque no es solo el acompañamiento jurídico, es el acompañamiento moral, es el acompañamiento psicológico a través de una red Ujú. de psicólogos que nos han, no solo que nosotros hemos podido brindarle a las víctimas del año 2014 en adelante, sino que son estos mismos psicólogos que nos atendieron a nosotros como víctimas para entender nosotros lo que estaba ocurriendo.
Es así como tenemos casos de personas que han seguido la denuncia, como Marilena Uzcategui, que fue detenida en el año 2014, Malvinia Jiménez, que fue detenida en el estado Carabobo en el año 2014, que fue aquella chica donde la funcionaria militar la golpeaba con el casco. Ujú. Conocimos a la señora Rosa Orozco, la mamá de Geraldine Moreno, en fin, es una sinergia que se hace desde el lado más humano y desde el lado más honesto, a pesar de que pudiéramos haber cometido algunos errores. Bueno, al final somos víctimas que estamos trabajando con víctimas para denunciar a nuestros victimarios. Entonces, yo creo que ahí es donde está la fortaleza, y este caso Quero Silva, sea cual sea el resultado, es indudablemente un triunfo para los que lo denunciamos. En el peor de los escenarios lo devuelven y Venezuela lo condecoran, salió como un criminal. Lo dejan y el hombre se convierte en un sapo cooperante para denunciar a la dictadura, se tiene que esconder, desaparecer en los Estados Unidos, pero su conciencia está claro que es un criminal. O lo sentencian en Estados Unidos, y confirman y ratifican que es un criminal, porque Rafael Quero Silva es un criminal. En 2019, el FBI inició una investigación preliminar contra Quero Silva tras recibir denuncias directas de víctimas y organizaciones como FUNPAS. Colmenares confirmó a este canal que los testimonios presentados ante el Buró Federal de Investigaciones describían con detalles las torturas, los allanamientos ilegales y las detenciones arbitrarias durante las protestas de 2014. Aunque el FBI no ha emitido una declaración oficial sobre el estado actual de la investigación, la detención de Quero Silva indica que las denuncias fueron consideradas lo suficientemente serias como para proceder al arresto. El desenlace de este caso podría sentar un precedente importante en la política de justicia internacional o transnacional de Estados Unidos. Porque si Quero Silva es juzgado en territorio estadounidense, podríamos estar viendo un golpe directo en contra de la impunidad de los responsables de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Por no mencionar todo lo que podría significar su testimonio en otro tipo de crímenes, claro está. Pero si, por el contrario, es deportado a su país, el mensaje sería devastador para las víctimas y los defensores de los derechos humanos. Ya vamos con las conclusiones, pero antes, ¿sabías que solo en febrero de 2025, solo mi podcast en migración, Ricardo lo dice migrando, en total llegó a más de 500.000 de visualizaciones? Así que es una oportunidad única para tu empresa, organización o marca. Tu mensaje puede llegar a miles de personas mientras que apoyas este proyecto periodístico independiente que no depende de ningún factor de poder, de ningún grupo familiar, ni de ningún partido político. Esto es periodismo independiente crítico al poder como ha de ser. Así que apóyame como anunciante. Ricardo lo dice migrando, tu podcast de migración confiable en Estados Unidos, y llegarás a los principales mercados venezolanos y latinos en Florida, Texas, Nueva York, Illinois y más. Si me escribes a ricardolodice@gmail.com con el asunto promo patrocinio, y pues tendrás un 20% de descuento el primer mes de tu primera pauta publicitaria con un contrato mínimo de 3 meses. Hablemos de cómo podemos trabajar juntos hoy. El caso de Rafael Quero Silva es más que un juicio pendiente. Es una prueba de fuego para la justicia transnacional y una señal de hasta dónde puede llegar el compromiso de Estados Unidos en la lucha contra la impunidad de los responsables de violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Su detención no solo da esperanza a las víctimas, sino que envía un mensaje claro a quienes creían que podían escapar de la justicia en el extranjero. Y mientras la justicia estadounidense decide el futuro de Quero Silva, el desafío sigue siendo enorme. Las víctimas aún esperan respuestas, no solo en Venezuela, sino también en tribunales internacionales. Así que no solo es si Quero Silva va a ser juzgado o deportado, sino si algún día veremos a todos los responsables de estos crímenes rendir cuentas ante la justicia. Así que seguiremos de cerca este caso y cualquier avance en la lucha contra la impunidad.
en Venezuela. No olvides darle me gusta a este video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Si quieres apoyar este proyecto periodístico independiente y estás en Estados Unidos o cualquier país fuera de Venezuela, te invito a sumarte a nuestro Patreon, hazte nuestro patronero informativo para que me ayudes a combatir la desinformación y la censura, y tendrás acceso temprano a los temas que vamos a tocar y contenido extendido de episodios exclusivos tipo bonus. Y si te unes como productor ejecutivo, hasta puedes proponer ideas de temas relevantes. Te dejo el enlace en la descripción, fijado aquí en los comentarios y también aquí arriba en la pantalla. Patreon.com/Ricardo lo dice. Se escribe patreon.com/Ricardo lo dice. Únete a la comunidad y apoya este proyecto periodístico. También puedes dejar super chat y super gracias, y de esa forma también me apoyas. Un recordatorio antes de cerrar, y es que Ricardo lo dice en vivo ya está saliendo a partir de la semana pasada, todos los lunes a las 7 de la noche, hora Venezuela y hora este Estados Unidos. Recuerden que ahora estamos, a partir de este domingo se unifican las horas en la hora este Estados Unidos y hora Venezuela, abordando temas cruciales sobre Venezuela y su impacto en la región. Además, Ricardo lo dice migrando, tu podcast de migración confiable en Estados Unidos, se transmite de lunes a jueves, manteniéndote informado con todos los cambios migratorios más relevantes en Estados Unidos. Y si surge algún tema de última hora, los domingos estamos teniendo episodios dominicales o domingueros especiales con detalles sobre lo más relevante en migración y las decisiones de la administración de Donald Trump, que por cierto, este domingo 9 de marzo tenemos un especial sobre todos los detalles de la última demanda de particulares y organizaciones en contra de la administración de Donald Trump por eliminar el parol humanitario. Así que no te lo puedes perder. Por acá les habló Ricardo Sánchez Silva, Ricardo lo dice en las redes sociales, periodista venezolano en Washington, D.C. Y si te gusta este formato más a profundidad, con entrevistas sobre temas de Venezuela, y tienes algún otro tema que quieres que toquemos en este canal, déjamelo aquí en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Se les quiere.